own silhouette. I'm getting stronger. Bienvenidos una vez más a este canal. Después, señores, de un largo tiempo que me he tomado, ¿verdad?, una pausita, volvemos con nuestro curso de Fortinet. Han habido algunos cambios en el curso de Fortinet, así que yo les voy a traer esos cambios en otra entrega, en otro video. Los nombres de las certificaciones cambiaron, pero el material de estudio todavía continúa siendo el mismo. Así que les pido disculpas por el tiempo que lo he tenido abandonado. He tenido algunos asuntitos y he estado corto de tiempo. Pero sin más, señores, vamos arriba. Vamos a continuar con este interesante curso. Y en este video vamos a estar viendo la parte de Firewall Authentication. Así que sin más, señores, vamos arriba. Ok, señores, entonces vamos a continuar. Estos videos los vamos a dividir en tres partes porque es un poquito extenso. Esta va a ser la primera parte. Vamos a estar hablando, obviamente, del tópico que ustedes ven acá abajo, que es Firewall Authentication. Es un tópico bastante interesante, donde vamos a ver cómo la autenticación de FortiGate nos permite a nosotros dar acceso a recursos y política para grupos y usuarios. Es muy importante eso. Entonces vamos a aprender los métodos de autenticación que consta el Firewall FortiGate. Vamos a aprender también los métodos de autenticación que se utiliza con un servidor remoto. Vamos a hablar sobre User Group, autenticación para las políticas, autenticación a través de un portal cautivo y monitoreo. Todo esto vamos a hacer un laboratorio donde yo también les voy a mostrar absolutamente cada uno de todos estos tópicos. Ese laboratorio yo voy a hacer un video de enseñarles cómo ustedes pueden instalar un firewall en su máquina Fortinet si no tienen obviamente una licencia válida. No tienen que comprar ni siquiera la licencia. Hay una forma de prueba en la cual usted puede en algunos pasos, en unos minutos, 5 minutos, 10 minutos, subir un Firewall FortiGate en su máquina y poder hacer todos los laboratorios por usted mismo. Entonces, el método de autenticación, el objetivo es describir la autenticación que utiliza. Ese es el objetivo general. Identificar los diferentes métodos de autenticación disponibles para el firewall, ver cuáles son los métodos de autenticación remoto que el firewall soporta y describir lo que es una autenticación activa y pasiva. En esta parte, la activa y pasiva, préstele mucha atención porque sé que le puedo aclarar algunas dudas. Muchas personas posiblemente saben esto, pero ignoran cuando es pasivo o cuando es activo. La autenticación del firewall incluye autenticación de usuario y obviamente de grupos de usuarios. Es más eficiente y más confiable utilizar la autenticación de usuario que la de direccionamiento IP como método, ¿verdad?, de autenticación de dispositivo. La dirección IP es un método fijo, pero si el usuario por alguna razón se le cambia el dispositivo, si se mueve a otro dispositivo, por cualquiera que sea la razón, obviamente sus políticas no se irán con él. Más sin embargo, si lo hago a través de usuario y grupo de usuarios, sí se van con él. Una vez que el firewall identifique el usuario o el dispositivo, aplica la política que está para ese perfil, ya sean permitida o denegada. Dentro de la autenticación, siempre que nosotros necesitemos poner las credenciales, nos va a salir este cuadro o este wizard pidiéndonos que pongamos nuestras credenciales en el firewall, ¿no? Entonces, el FortiGate tiene los siguientes métodos de autenticación. El primer método es la autenticación local, donde él tiene una base de datos local con usuario y contraseña. También la otra es server based, que esto es utilizando un servidor remoto. En esta quiero hacer énfasis en que el servidor remoto yo puedo utilizar unos de estos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Un servidor de radio, que muchos lo conocen, un servidor de LDAP o Active Directory, un servidor de TACAS. Pero POP3, vamos a hablar sobre POP3 más adelante para no adelantarnos.
Dentro de todo nuestro método de autenticación, nosotros también podemos utilizar Two-Factor Authentication, ¿verdad? Lo cual combina algo que yo sé con algo que yo tengo. El Two-Factor Authentication yo lo puedo utilizar ya sea con token o con certificado. Vamos a hablar también más adelante un poquito más sobre este tipo de autenticación que tenemos disponible. Cuando yo me voy a autenticar utilizando una cuenta local, simplemente el Firewall busca en su base de datos local el usuario y la contraseña. ¿Y dónde se encuentra esa base de datos local? ¿O dónde yo encuentro los usuarios que tiene creado? En la columna izquierda del Firewall, vamos a ver todo esto en detalle en el laboratorio. En la columna izquierda del Firewall yo tengo User and Authentication, ¿verdad? Ahí yo expando User and Authentication y le doy donde dice User Definition. Si lo tienen en inglés, si lo tienen en español va a decir definición de usuario. Y aquí yo puedo ver todos los usuarios. Pero para crear le doy Create New. Y en Create New User me va a dar este pequeño wizard. En este wizard me va a dar las siguientes opciones. Es un usuario local, es un usuario remoto que utiliza Radius, Tacas o LDAP, es FSCO o Fortinac. De este vamos a hablar más adelante, aún no. Cuando yo selecciono usuario local, pongo mis credenciales, el nombre del usuario, en este caso estudiante, students, y el password. Luego en Contact Info me permite agregar el Two-Factor Authentication y obviamente en Extra Info me permite a mí, si yo deseo, poder agregar ese usuario a un grupo de usuarios sin tener que luego ir a otra opción y buscar el grupo, editarlo y agregarlo. No, aquí mismo él me permite con simplemente habilitar este checkmark agregar un grupo de usuarios y también me permite crear un grupo de usuarios si yo no lo tengo todavía creado. Esto es muy útil. Cuando lo hacemos server based, que no es el Fortinet el que tiene la base de datos de esos usuarios, entonces la autenticación va de esta manera. Una máquina se conecta, inmediatamente se conecta, el Firewall te va a mandar a ti ese pop-up, te va a abrir un pop-up preguntándote por tus credenciales. Esto es web-based, obviamente en tu navegador favorito. Nosotros introducimos el usuario y la contraseña y el Firewall no me va a autenticar. Lo que va a hacer es que va a enviar el username y password al remote server y el remote server me va a decir sí o no. Dependiendo el protocolo o remote server que yo utilice, si es LDAP, Tacas, Radius o Fortinac, que funciona como Radius, la forma de comunicación va a variar. La cantidad de mensajes que se envían son muy diferentes. Vuelvo y repito, dependiendo la forma, o mejor dicho, dependiendo del protocolo que yo esté utilizando. POP, que dije ahorita que iba a hablar un poco más adelante. POP, por otro lado, es un método de autenticación a través de correo electrónico. Simplemente a través del correo electrónico yo pongo mis credenciales que ya estén configurados en un servidor. A partir de la versión 7.0, nosotros podemos también loguearlo en el equipo como administrador utilizando nuestra cuenta de correo que usamos para el FortiCloud. Me imagino que algunos se habrán dado cuenta de eso, que a partir de la versión 7.0 tenemos este feature. Es un feature muy útil. Para yo crear usuarios o grupo de usuarios server base es también bastante sencillo. Simplemente yo lo único que debo de tener es ir a User and Authentication, User Definition, le doy a Create New y ahí selecciono el tipo de usuario que voy a crear. En mi caso, Remote Radius, ¿verdad? Remote Radius. En el laboratorio lo vamos a hacer con LDAP porque voy a subir un servidor de LDAP para eso. Cuando yo utilizo un Radius Server, tengo que haber creado un servidor de Radius o un perfil de Radius Server. Más adelante les voy a enseñar cómo se crea el perfil del servidor de Radius, de Tacas y de LDAP. Si yo no creo esos perfiles, no voy a poder. Eso, asimismo, si yo selecciono Tacas o LDAP, necesito poner ese perfil. Acá
yo puedo poner un usuario para que me busque un usuario en específico, si yo deseo, y que ese usuario él le haga la autenticación en el radio server. También otra cosa que yo puedo hacer es, que esto es muy importante, que bueno que ya está acá, yo puedo crear un grupo de usuarios, ¿verdad? Crear un grupo de usuarios y ponerlo en el tipo firewall, o sea, tipo local, y donde se agrega el member, aquí donde yo agrego los miembros, que son los usuarios. En vez de agregar un usuario ahí, vengo aquí donde dice Remote Group y agrego un grupo remoto, ya sea de un radio server, TACAS Plus, LDAP o otro método que yo utilice como FSCO. Lo agrego acá y automáticamente todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo de radios o LDAP, y yo lo agregué por aquí, van a quedar autenticados dependiendo la política o dependiendo, ¿verdad?, el objetivo con el cual yo estoy haciendo esta parte de la autenticación. El Two-Factor Authentication. Yo soy de las personas que cree en los passwords simples. Yo no creo en esos passwords complejos. ¿Por qué? Porque eso es como una paradoja. ¿Ustedes de ciberseguridad? Claro que lo soy. Se supone que un password simple es fácil de hackear, claro que lo es. Más sin embargo, estos passwords complejos tienden a hacer que el usuario lo olvide mucho. Como tiende a que el usuario lo olvide mucho el password complejo, los usuarios en la mayoría de los casos viven pidiendo password reset, password reset, password reset, y eso es algo que es constante. Ahora bien, si yo tengo un método de Two-Factor Authentication o un OTP que significa One Time Password, mírenlo acá, One Time Password, el usuario puede usar su contraseña simple, pero tú necesitas el token. Entonces, si ese usuario le hackean el password, el hacker va a necesitar el token. Yo veo como el Two-Factor Authentication como un mecanismo de hacer la autenticación más fuerte, de mejorar la seguridad. Puedo usar contraseñas más simples, pero aún así mejoro la seguridad. Entonces, independientemente de lo que usted utilice, el método va a requerir algo que usted sabe, ¿verdad? Dame mejor hacerle, en vez de subrayarlo, vamos a hacerle highlights. Algo que usted sabe le va a requerir, ese algo que usted sabe puede ser un password, usuario y contraseña, o un número de PIN que usted sabe, y algo que usted tiene, ¿verdad? Como un token o un certificado. Todo el que ha escuchado mucho sobre el método de Two-Factor Authentication ha escuchado lo mismo. Entonces, cuando yo tengo un OTP, que es un One Time Password, que se usa solamente una vez, esto todavía es más seguro que una contraseña tradicional, porque el OTP puede venir de diferentes maneras. Es un tipo de token, pero viene de diferentes maneras y solamente se usa una sola vez. Por eso el nombre de OTP, de One Time Password. Los métodos en los cuales yo puedo conseguir token o OTP en el FortiGate son o usando un FortiToken, que es un appliance físico, o FortiToken móvil. También está el FortiToken móvil, es simplemente el software o la aplicación de token que instalamos en el teléfono o el dispositivo físico. Él me genera un token de 6 dígitos, el cual este mismo token cada 60 segundos va a ser cambiado. También yo puedo utilizar como otro método correo o SMS. Me puede llegar un email con los tokens o un correo electrónico, y también puedo usar la tecnología de FortiToken Mobile Push. ¿Qué es el FortiToken Mobile Push? Simplemente, si yo tengo mi token conmigo en mi teléfono o en mi máquina, en una aplicación, y yo tengo FortiToken Mobile Push configurado, eso lo configuro usando un FortiAuthenticator configurado, entonces el usuario no tiene que poner el token, pero si lo voy a necesitar, simplemente mi dispositivo va a hacer el push del token así de manera automática, y va a ser más fácil, va a ser más painless free para el usuario. Aún así mejora la seguridad, porque si me hackean
mi cuenta, el token lo tiene que tener. Muy importante, le voy a hacer un highlight bastante grande a esto, ¿verdad? Muy importante, le voy a hacer un super highlight. Es recomendado tener un servidor NTP. Más adelante vamos a ver por qué en el próximo slide. Pero es muy recomendado tener un servidor NTP y que mis dispositivos tengan las horas sincronizadas. ¿Pero por qué es esto? Sencillo, porque el algoritmo que se utiliza para generar los tokens se usa el tiempo. Yo tengo el tiempo, o sea, la hora en mi dispositivo. Puede ser en mi token, hard token como este, o mobile token. Yo tengo este hard token o el token en mi celular. El tiempo, la hora, más un seed, que es un valor que se le da para poder generar el algoritmo del token y darme los números de token. Asimismo, el firewall o el servidor que valide el token va a ser la misma operación, pero a la inversa. El mío es time asterisco más seed y el del firewall es, time más seed, no lleva el asterisco, pero la misma operación. Y esta operación, si yo tengo una hora y el servidor que valida tiene una hora completamente desincronizada, entonces va a haber problema. Si estamos en zona horaria diferente, ¿puede ser un problema? No, porque mientras las horas estén correctas, aunque estén en zona horaria diferente, va a haber una manera de sincronizar esas horas. Es muy importante, ¿verdad? Una vez que el password estático ha sido validado, luego que se valide el password estático, obviamente la hora debe estar sync, entonces se valida el token. Vuelvo y repito, es muy importante que los servidores que ustedes tengan obviamente el FortiGate tengan un NTP. Si no, puede tener problemas. Pueden usar el NTP de Fortinet, que Fortinet también tiene uno. Ese que tiene Fortinet, nosotros lo podemos utilizar y funciona de maravilla. De hecho, viene configurado por defecto en FortiGate. Por defecto ya viene configurado en el FortiGate. Para yo asignar FortiToken a usuario es bien sencillo. Yo voy a Authentication, User Authentication, FortiToken. Por defecto, este feature puede que esté deshabilitado y tengo que ir a Feature and Visibility y habilitarlo en algunos, ¿verdad? En algunos dispositivos. En FortiToken yo voy a tener varios tokens. Los firewall traen 2 tokens por defecto. La mayoría de los firewall traen 2 tokens, como ustedes ven ahí, 2 tokens. En algunos casos puede que traiga más. Y esos 2 tokens usted los puede usar para asignárselo a cualquier usuario. Si aquí dice 0 es porque ese token no se está utilizando. Yo le doy a Create New FortiToken y digo si es un Hard Token o un Mobile Token. Y utilizando el Activation Code voy a poder agregarle más token al Firewall. Esto es para administrar los tokens por el Firewall. Cuando yo voy al usuario, si yo busco un usuario en User and Authentication FortiToken, perdón, User and Authentication, User Definition o definición de usuario, busco un usuario, lo edito y en el medio dice Two Factor Authentication, va a estar deshabilitado. Simplemente yo habilito ese Two Factor Authentication que ustedes ven ahí y automáticamente me va a decir, ¿tú quieres usar un FortiToken normal o FortiToken Cloud? Con FortiToken normal, en el drop down me van a salir la lista de los tokens disponibles y los puedo asignar. Yo lo asigno, pero debería de agregar el correo electrónico de la persona que va a usar ese token y o el número de teléfono para que le llegue el código QR de la configuración de ese token a su correo o obviamente por un SMS a su móvil. Es muy importante que hagamos eso para que después el usuario no nos esté llamando. Tenemos 2 métodos de autenticación para cerrar esta primera sesión y es método de autenticación activo y pasivo. ¿Qué es eso? El método de autenticación activo es cuando el usuario recibe un prompt poniendo un login, ese prompt que me pide mis credenciales,
que manualmente el usuario tiene que ponerlo. Esto es soportado por todos los métodos de autenticación: POP, LDAP, Radius, local y TACAS. Y el método de autenticación pasivo, este no requiere que el usuario ponga absolutamente nada. Todo se va a hacer de manera automática. Hay dos mecanismos para hacerlo, que son a través del FSCO y RSCO. ¿Cómo es FSCO y RSCO? Y la NTLM. Vamos a poner acá lo que significa FSCO. FSCO significa Fortinet Single Sign-On. Eso es FSSO, ¿verdad? Vamos a poner en otro colorcito, acá en azul, lo que es entonces RSCO. Radius, ya me imagino que sabe lo que sigue, ¿verdad? Single Sign-On. Básicamente lo mismo, pero uno es Fortinet, otro es Radius. Y el de la NTLM, que es el de New Technology LAN Manager, el de Windows. Okay, estos son los dos métodos que yo puedo utilizar para tener una autenticación pasiva. Dígase, el FSCO es un agente que yo instalo en Windows, el cual yo voy a estar adquiriendo credenciales de todos los dispositivos. Voy a estar adquiriendo live feed de todo el equipo en Windows, que el Active Directory o esté obviamente logueando. Cada vez que haya un evento de un usuario, el Fortinet va a recibir ese evento. Va a decir: el usuario Sturen1 se autenticó en la máquina con el IP 192.168.21 o 2020. Y el firewall va a tener eso en su base de datos. Cuando ese usuario intente usar algún tipo de recurso política, el firewall va a saber que esa IP 2020 había sido asignada al usuario Sturen1 y va a buscar la política para ese usuario y obviamente se la va a asignar. Eso es muy ápero porque es pasivo. El usuario no tiene que poner sus credenciales y todo lo que tiene que ver con el usuario poniendo sus credenciales es un problema. Ahora yo quiero que pausen el video y me respondan esas dos preguntas y pónganme ahí en los comentarios si las respondieron bien, ¿ok? Recuerden suscribirse, señores, a este canal. Recuerden darle like, comenten y activen la campanita. Vamos entonces a responder a esta preguntita. Ya me imagino que lo respondieron. ¿Cuál es el método de autenticación que FortiGate soporta? Local Pass o los Biometric. Local Pass no soporta Biometric todavía. Se está trabajando para eso. ¿Qué tipo de token puede generar un OTP para proveer el Two-Factor Authentication a un usuario en la red? Mobile Token o USB FortiToken. No existe USB. Esa también es la A. Entonces vamos a ver si son válidas mis respuestas. Y ahí están. Válidas ambas respuestas. Como le había comentado, voy a dividir este video en 3 porque es un poquito extenso. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. Vamos a continuar en una segunda entrega hablando de Remote Authentication Server. El objetivo es configurar un servidor remoto. Nota, yo voy a hacer todo esto de manera práctica en un video de práctica que haré posteriormente. Así que, señores, para mí es un placer estar de vuelta después de tanto tiempo. Y no se preocupen que no los voy a abandonar. Siempre van a tener estos videos. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por suscribirse. Comenten, denle like. Que yo estoy aquí para ustedes. Siempre que tenga el tiempo, se lo voy a dedicar para que todos podamos seguir creciendo juntos. Y si hay algo que ustedes desean que yo cree, pónganlo ahí en los comentarios. Viene una serie de videos de FortiManager y posteriormente FortiAnalyzer. Así que por favor, quédense con nosotros. Y nos vemos en la parte 2 de este video. I've been flying from town to town.